Hermanos, buenas noches. No, buenos días, perdón. Ya me confundí. Es por lo oscuro. No fue a propósito. En serio me confundí. En este día tan oscuro, ¿nunca se han preguntado por qué Dios nos ama tanto? ¿Por qué nunca se desilusiona finalmente de nosotros? Y es que no le damos pocas razones para que nos deje de amar. Y muchas de ellas no solo pueden definirse como fracasos o debilidades, sino que muchas de esas razones por las cuales, si fuéramos nosotros, tal vez sí lo haríamos, muchas de esas razones son pecados groseros. Pero sobre todo, debemos entender que Dios nos ama sin reservas, sin resentimientos y sin reproches. ¿Qué hace que el Señor nunca se canse de nosotros? Y este es el texto que tenemos por delante. Quiero recordarles un poco el contexto. Ezequiel ha sido el segundo grupo de exiliados de Israel a Babilonia, y están a las orillas del río Quebar, seguramente haciendo agricultura. Ya durante 5 años el Señor llama a Ezequiel a sus 30 años, cuando debió haber sido sacerdote. Hoy solamente está trabajando como profeta. Y ha sido puesto por el Señor a hacer muchos trabajos de profecía. Y ya los ancianos también se dieron cuenta que él es un profeta del Señor. Y se acercan los ancianos, que también fueron exiliados ahí en Babilonia, para ver si existían algunos planes positivos de parte del Señor. ¿Será que el Señor los amaba todavía? Y le van a consultar acerca de cuál es el propósito del Señor para el pueblo. Hermanos, imaginen al Señor que ha usado a Ezequiel ya durante 20 capítulos, que es lo que íbamos leyendo, con diferentes profecías. Un resumen de las profecías. ¿Se recuerdan de todas las profecías? Ir a pregonar a las plazas, echarse de un lado durante 320 días, echarse del otro lado durante 40 días, 1 año y medio tirado en el suelo. Comer solo granos con el combustible de excrementos. Abrir un boquete en su casa y entrar y salir. Y esas son todas las señales que Ezequiel ha recibido del Señor para exhortar a Israel una y otra vez. Esta es la tercera vez que los ancianos consultan a Ezequiel sobre la voluntad de Dios. Y en las primeras 2 ocasiones el Señor ya le ha dicho cuán desagradable son ellos por la forma en que están viviendo delante de Él. En la primera ocasión que los ancianos fueron a consultar a Ezequiel estaba hablando con los ancianos y el Señor se lo llevó en una visión al templo a ver muchas cosas desagradables que se hacían en el templo, y después cómo mataban a todos en Jerusalén. Eso ya lo meditamos. Y la segunda vez que nosotros vimos a los ancianos consultar a Ezequiel, el profeta abrió su boca y los confrontó, diciendo que ellos tienen ídolos en su corazón. ¿Cómo se atreven a llegar con ídolos en el corazón? Esta es la tercera vez que ellos llegan a consultar. Después de todo esto que ha pasado, de las 2 veces que les consultó y de los 20 capítulos de profecías de distintas formas. También ha compuesto 2 parábolas y una endecha. Y además el Señor le ha dicho a Ezequiel que sea como una atalaya o como un vigilante. Los ancianos deberían saber que durante esos 3 años, porque estos 20 capítulos son 3 años, durante estos 3 años, Dios ha vigilado sus corazones y los conoce profundamente. Y se ha dado cuenta que no han cambiado. Y por eso el Señor se enoja.
Y aquí vamos a empezar nuestra lectura. Versículos del 1 al 4. Aconteció en el año séptimo, en el mes quinto, a los 10 días del mes, que vinieron algunos de los ancianos de Israel a consultar a Jehová y se sentaron delante de mí. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los ancianos de Israel y diles: así ha dicho Jehová el Señor, ¿a consultarme venís vosotros? Vivo yo que no os responderé, dice Jehová el Señor. ¿Quieres tú juzgarlos? ¿Los quieres juzgar tú, hijo de hombre? Hazles conocer las abominaciones de sus padres. De entrada, llegan los ancianos con Ezequiel y el Señor le da su palabra y le dice: ustedes vienen a consultarme a mí. Los ancianos llegan con Ezequiel en el séptimo año, dice séptimo año, mes quinto y día 10. Lo que en nuestro calendario es más o menos el 14 de agosto del año 591 a.C. Solamente 3 años después de la primera profecía de Ezequiel. Y la respuesta del Señor es básicamente: ¿cómo se atreven ustedes a consultarme a mí? ¿Por qué le responde así el Señor? Porque ellos ya lo rechazaron durante mucho tiempo. ¿Qué hará de esta ocasión diferente si ellos no han cambiado? Durante 3 años han llegado con Ezequiel a preguntarle si los planes del Señor han cambiado, pero su vida no ha cambiado. Y el Señor dice: por mi vida que no le responderé. El asombro de Dios es tal que ni siquiera se acerca espiritualmente a los ancianos, sino que le dice a Ezequiel: júzgalos tú mejor. Hasta ahora el Señor ha sido creativo en presentar su mensaje, tanto de una forma actuada por el profeta como poética. Pero el Señor esta vez es claro. Estos hombres necesitaban más claridad todavía. Yo espero que durante estos 20 capítulos se hayan puesto en el lugar de las personas que miraban a Ezequiel. Un hombre tirado en la plaza, en la mañana, y llegaba en la noche y seguía tirado, y pasaba el tiempo y las semanas y seguía tirado. Al año se da la vuelta. Un mes tirado, 10 días más y se levanta. Ese hombre está loco. Saca sus granos, no tiene carne, no tiene nada más. Con sus excrementos los pone y enciende el fuego y eso se lo come. De repente un martillo rompiendo su pared. Este loco destruyendo su casa. Agarra sus cosas, sus maletas y sale por el hoyo. El Señor ha sido creativo para llamar la atención de Israel. Pero estos hombres no estaban entendiendo, todavía se jactaban de que como estaba el templo en Jerusalén y allá estaba la presencia del Señor, y además estaba el rey que era heredero legítimo de David, entonces nunca serían despreciados por el Señor. Ellos le echaron la culpa a sus padres una vez, eso lo acabamos de leer. ¿Se recuerdan el dicho? Nuestros padres comieron las uvas agrias y nosotros tenemos los dientes destemplados. Pero finalmente creían que ese castigo era temporal. Confundieron la gracia del Señor con alcahuetería y pensaban que esa gran historia del pueblo escogido durante mucho tiempo y ese gran templo y la gran dinastía de David los salvarían. Pero como nosotros somos con nuestros propios pecados, así ellos también tenemos amnesia con nuestros pecados y creemos que olvidarlos es lo mismo que haberlos vencido. Pero el Señor les aplica una dosis de recuerdo, ya no más alegorías, ni metáforas, ni actuaciones, ni obras de teatro. Los ancianos de Israel necesitaban una dosis de cruda realidad. Y el Señor decide, de esa historia que se jactaban, decide mostrarles que ellos siempre fueron así. Israel siempre los despreció y el Señor siempre los buscó. Siempre.
que el Señor siempre detenía su juicio y que les daba una tercera, cuarta, quinta, más oportunidades. El profeta presenta cómo ha sido esta relación entre Dios e Israel a través de la historia. Vamos a leerla. Y presenta 4 momentos de la vida de Israel. En primer lugar, la primera rebelión que tuvieron en Egipto. Vean cómo se acerca el Señor a Israel. Versículos 5 al 7. Diles, así ha dicho Jehová el Señor, el día que escogí a Israel y que alcé mi mano para jurar a la descendencia de la casa de Jacob, cuando me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto, cuando alcé mi mano y les juré diciendo, yo soy Jehová vuestro Dios. Aquel día que les alcé mi mano, jurando así que los sacaría de la tierra de Egipto a la tierra que les había provisto, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras, entonces les dije, cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos, y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová vuestro Dios. El Señor le empieza a contar cuál ha sido su relación. Y primero les dice, yo los busqué, yo los elegí y yo hice un pacto con ustedes. Este llamado a la memoria es más que recordar los hechos del pasado. Es una invitación a reflexionar sobre la identidad y el propósito que Dios ha establecido para su pueblo. Yo los busqué, yo alcé mi mano y les juré que los iba a sacar. El Señor les pidió una cosa a su pueblo: desechen sus ídolos. Ellos tenían pequeños estatuillas, pequeños artefactos de barro, y les dice, dejen sus ídolos y vamos. Eso les pide el Señor. ¿Qué hizo Israel? Versículo 8. Pero ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno las abominaciones de delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto, y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. Entonces el Señor les dice, yo me acerqué con ustedes, los saqué y les pedí, dejen sus ídolos. Segunda parte, ¿qué hicieron ustedes? Se aferraron a sus ídolos. Y yo quiero que reflexionemos desde este momento. La razón por la cual el Señor se acerca a Israel es porque estando ellos esclavos en Egipto, ellos clamaron, dice, lloraron, porque eran esclavos, y el Señor se acordó y les dice, esos ídolos, si fueran verdaderos, los hubieran sacado. Pero es que ni siquiera tiene lógica, porque son los ídolos de Egipto, son los dioses de Egipto. ¿Cómo los van a sacar si son los dioses de Egipto? Entonces déjenlos y yo los saco. Y les dice el Señor, ¿se recuerdan que ustedes no los dejaron? Me desobedecieron. Así que dije que mi ira derramaría sobre ellos para cumplir mi enojo en medio de la tierra de Egipto. Eso es lo que Dios les dice. ¿Pero qué hizo realmente? Versículo 9. Con todo, a causa de mi nombre, para que no se infamase ante los ojos de las naciones en medio de los cuales estaban, en cuyos ojos fui conocido, actué para sacarlos de la tierra de Egipto. Los iba a destruir, pero ya no lo hice. El Señor los perdonó a causa de su gran nombre. Dios actúa hacia su pueblo, no en base a la conducta de ellos, sino en base a la integridad de su carácter. El Señor no cambia. Nosotros unos días amamos más, otros menos. Si me cae alguien mal, lo amo más. Si me hace algo malo, lo saco de mi corazón. Pero el Señor no es así. El Señor tiene un amor permanente. Y dice, a causa de mi gran nombre. Y es que hasta el momento el Señor había hecho grandes proezas. Esas plagas que había mandado, las noticias de las plagas habían llegado hacia las demás naciones y todos se habían maravillado de lo que había hecho. Y dijo,
el Señor, no vaya a ser que ellos blasfemen mi nombre cuando yo les he enseñado mi gloria. La gloria de Dios es vital. A menudo nos encontramos centrados en nuestras propias circunstancias. Olvidamos que nuestra vida es solamente un reflejo de su carácter. Cada vez que vivimos de manera contraria a su voluntad, estamos de alguna manera afectando nuestra percepción del mundo, porque de Él es toda la gloria. Ese fue el primer momento en su historia de amor. Ahora viene el segundo, cuando llegan al desierto. Versículos del 10 al 12. Dice, los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto, y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Entonces les dice, esta es la segunda ocasión. Yo me acerqué a ustedes y les di mis santos mandamientos. Solo para quienes son rebeldes, los mandamientos son malos, ¿verdad? Si yo voy en el tráfico y me piden un viraje obligado y hay que hacer una fila, y viene otro y se mete por adelante, eso me cae mal, ¿verdad? Y llega el policía y lo encuentra y le hace el alto, ¿verdad? Y uno dice, qué bueno, por adelantarse. Cuando uno es malo, obviamente la ley es mala. Cuando uno es bueno, la ley es buena, y el Señor les dice, yo les he dado mi ley, la ley perfecta. Dios comienza recordándoles cómo lo sacó de Egipto, y a continuación lo primero que hace es darles su ley. Dios no solo liberó a Israel, sino que le dio una forma de vivir. Aquí podemos ver la importancia de la relación que tienen con ellos, que no es un conjunto de reglas arbitrarias, sino una expresión del carácter de Dios y el camino hacia la plena vida. Al seguir estas leyes, el pueblo podría experimentar la vida en su máxima expresión, algo que también se refleja en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, quien nos enseña que sus mandamientos son para nuestro bien. ¿Qué hizo Israel? Otra vez, esto hice yo con ustedes. ¿Qué hicieron ustedes conmigo? Versículo 13 dice, mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto. No anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y mis días de reposo profanaron en gran manera. Dije, por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. Entonces el Señor les dice, yo me acerqué con ustedes y ustedes me respondieron con rebeldía. Ya es la segunda ocasión. No quisieron deshacerse de sus ídolos y ahora no aceptan mi palabra. Dios describe cómo, a pesar de su amor y de su provisión, el pueblo de Israel se rebeló en el desierto. No se rebeló una vez. Mientras Moisés estaba en el monte, Primera de Corintios dice que ellos estaban jugando abajo. No estaban jugando fútbol. Estaban teniendo orgías y relaciones sexuales. Porque todavía tenían los ídolos de Egipto. Entonces baja Moisés y se enoja al ver lo que pasó. Habían hecho un becerro de oro. Y se rebelaron una y otra vez, al punto que hubo un tiempo donde se abre la tierra y se traga una rebelión. El Señor tiene que mandar víboras para matar a algunos desobedientes y los hace pasar sed en el desierto. Se rebelaron una y otra vez. El Señor no está hablando de una sola ocasión, sino de una forma de vida al salir de Israel. Y el Señor dice que no lo toleró y los amenazó. ¿Pero qué hizo realmente el Señor? Versículo 14. Pero actué a causa de mi nombre, para que no se infamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado. A pesar de la rebelión de Israel, Dios decide actuar por el honor de su propio nombre.
su fidelidad y compromiso de mantener su propia gloria incluso cuando su pueblo falla. Dios no actúa únicamente por el bien de Israel, sino para que su carácter sea reconocido y alabado y respetado por las naciones circundantes. El Señor no compromete su obra. Entonces le dice a Israel, son 2 veces. Hay una tercera. Versículo 15. También yo les alcé mi mano en el desierto, jurando que no los traería a la tierra que les había dado, que fluye leche y miel, a la cual es la más hermosa de la tierra. Versículo 15. También yo les alcé mi mano en el desierto, jurando, Versículo 16. Porque desecharon mis decretos y no anduvieron en mis estatutos, y mis días de reposo profanaron, porque tras sus ídolos iba su corazón. (18) Antes dije en el desierto a sus hijos, no andéis en los estatutos de vuestros padres, ni guardéis sus leyes, ni os contaminéis con sus ídolos. Yo soy Jehová vuestro Dios. Andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponedlos por obra y santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Esta es la tercera vez. Ya el Señor los lleva al final del desierto y van a entrar a la tierra y les dice, cumplan mis mandamientos. Esto es el libro de Deuteronomio. Cumplan mis mandamientos. Cuando entren, no adopten las prácticas de los de Canaán, de los cananeos. Y les da sus preceptos y les da sus leyes. Por eso el libro de Deuteronomio se llama Deuteronomio. Deuteronomio significa segunda ley, repite la ley. ¿Y qué hicieron ellos? Versículo 21. Mas los hijos se rebelaron contra mí. No anduvieron en mis estatutos ni guardaron mis decretos para ponerlos por obra, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá, y profanaron mis días de reposo. ¿Qué hicieron los israelitas al llegar a la tierra prometida? Adoptar las prácticas de los cananeos. Y empezaron a pasar a sus hijos por fuego. Dios pone de manifiesto la realidad de que han desviado su adoración hacia los ídolos y se han olvidado de su ley. Es que la idolatría no es solo un acto externo, contamina el corazón y nuestra relación con Dios. Aquí la verdad se vuelve clara. Cuando permitimos que cosas ajenas a Dios tomen prioridad en nuestra vida, nos alejamos de su propósito y bendición. E Israel está construyendo su decadencia. Traen ídolos, se rebelan en el desierto, llegan a Canaán y adoptan otros ídolos. Y el Señor promete destruirlos. ¿Pero qué hace? Versículo 22. Sí, versículo 22. Mas retraje mi mano a causa de mi nombre para que no se infamase a la vista de las naciones, ante cuyos ojos los había sacado. También les alcé yo mi mano en el desierto, jurando que los esparciría entre las naciones y que los dispersaría por las tierras, porque no pusieron por obra mis decretos, sino que desecharon mis estatutos y profanaron mis días de reposo. Y tras los ídolos de sus padres se les fueron los ojos. Por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir. Y los contaminé en sus ofrendas cuando hacían pasar por el fuego a todo primogénito, para desolarlos y hacerles saber que yo soy Jehová. En esta parte Dios revela una parte fundamental de su carácter, su compromiso inquebrantable con su gloria, su nombre y su pueblo. A pesar de la rebeldía de Israel, el Señor se abstiene de destruirlos por completo. Y lo que les dice es, mejor los voy a esparcir. Esto no es solo un acto de misericordia, sino una manifestación del amor de Dios hacia su pueblo y una honra hacia su propio nombre.
para que ellos no lo sigan profanando, mejor los va a sacar. Dios no quería que las naciones vecinas pensaran que su poder era insuficiente o que no podía proteger a su pueblo, pero sí quería que pensara que los disciplinaba. La reputación de Dios está intrínsecamente vinculada a la historia de su pueblo. Dios le recuerda a Israel cómo, a pesar de sus pecados y desobediencia, él había sido fiel a su promesa. El hecho de que él jurara a su pueblo en Egipto, en el desierto y en Canaán, que los amaría, significa que el Señor es persistente con su propio pacto. Esta es una gran verdad para todos. No importa qué tan infieles podamos ser, el Señor permanece fiel a su palabra. ¿Por qué el Señor nos ama tanto? ¿Y por qué nunca deja de amarnos? Porque su amor no depende de nosotros ni de las circunstancias. Su amor depende de Él, de su propio carácter, de la naturaleza, de su ser. El Señor nos ama porque Él es amor. Nosotros en muchas ocasiones decimos amar a una persona, pero en cuanto esta persona nos decepciona, fácilmente quitamos nuestros ojos y perdemos todo interés. Pero el Señor no es así. De hecho, el Señor nos conoce mucho mejor que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Y a veces cuando decimos, ya no lo vuelvo a hacer, Él sabe que sí lo vamos a volver a hacer. Y que cuando nos hemos determinado a cambiar y no lo hacemos, el Señor ya sabía que no íbamos a cambiar. Y aún así nos ama. Así que el Señor no solamente nos llama a nosotros el día de hoy a reflexionar en su amor, sino también a reflexionar en la restauración. Y esto es lo que le dice a Israel, versículo 27 al 32. Por tanto, hijo de hombre, habla a la casa de Israel y diles, así ha dicho Jehová el Señor. Aún en esto me afrentaron vuestros padres cuando cometieron rebelión contra mí, porque yo los traje a la tierra sobre la cual había alzado mi mano jurando que había de dársela. Y miraron a todo collado alto y a todo árbol frondoso, y ahí sacrificaron sus víctimas, y allí presentaron ofrendas que me irritaban. Allí pusieron también su incienso agradable, y ahí derramaron sus libaciones. Y yo les dije, ¿qué es ese lugar alto a donde vais vosotros? Donde vosotros vais. Y fue llamado su nombre Bama hasta el día de hoy. Di pues a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, ¿no os contamináis vosotros a la manera de vuestros padres y fornicáis tras sus abominaciones? Porque contaminando con todos vuestros ídolos hasta hoy, y he responderos yo, casa de Israel, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no os responderé. Y no ha de ser lo que habéis pensado, porque vosotros decís, seamos como las demás naciones, como las demás familias de la tierra que sirven al palo y a la piedra. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado he de reinar sobre vosotros. Antes de empezar el tema de la restauración, Ezequiel hace una confrontación directa contra su pueblo. Hasta el momento la historia ha sido solamente descriptiva. Esto es lo que pasó. ¿Pero qué tiene que ver con ellos? Ustedes son iguales. A través del profeta le recuerda la realidad de su propio pecado, la contaminación de sus corazones por medio de la idolatría. Ellos, sus padres, levantaron lugares altos, pero esos lugares altos seguían ahí puestos y seguían funcionando. La idolatría no es solo adoración a estatuas o ídolos, es cualquier cosa que tome lugar de Dios en nuestros corazones y que al final nos aleje de su propósito. Dios expresa su frustración al ver cómo su pueblo busca ser como las otras naciones que los rodean, deseando imitar sus prácticas en lugar de permanecer fieles a su llamado. ¿Qué lugar tienen los ídolos entonces en el lugar santo de nuestra vida? Algunos compañeros hacían memoria de una ocasión donde llegó un compañero nuevo y uno de ellos era un buen cristiano,
que a la hora del almuerzo dijo, vamos a orar. Y uno de ellos se puso a orar. Y cuando terminó de orar, otro le dijo, ¿y vos sos cristiano, pues? Y la hacían de chiste, pero eventualmente les dije que no. A la persona principalmente eso no es chiste. Israel quería ser como las demás naciones. Y así queremos ser nosotros, confundirnos y que es demasiado religioso. ¿Qué importa? Eso es tener ídolos. El Señor está enojado con Israel porque Israel, al lugar donde llegaba, quería ser iguales a todos. ¿Qué lugar tienen los ídolos en su lugar santo? Esta pregunta revela la profunda herida que siente Dios cuando sus hijos, a quienes ha salvado y a quienes ha dado una identidad, eligen el camino apartado del Señor. La búsqueda de Israel por imitar a las naciones vecinas refleja un corazón descontento con el Señor. ¿Ustedes oran todos los días? La razón por la cual dejamos de hacer ciertas cosas es porque no nos produce satisfacción. El día en que alguien renuncia a su trabajo es porque ya no se encuentra satisfecho en el trabajo. El día en que alguien decide divorciarse es porque realmente ya no se encuentra satisfecho en su matrimonio. El día en que alguien decide dejar de orar es porque no se encuentra satisfecho con Dios. Obviamente, la persona que deja de hacer esas cosas busca otra cosa, que renuncia, busca otro trabajo, que se divorcia, busca otra pareja. Y quien no ora, busca algo más. A eso le llamamos un ídolo. Y aplica también para la lectura de la palabra, la reflexión, la meditación, la comunión y con todas las cosas que el Señor nos ha dado. Esta tendencia a buscar una validación en el mundo nos lleva a hacer compromisos con nuestra fe. Israel no se había dado cuenta que el Señor lo llamaba constantemente y que ellos nunca dejaron de ser los mismos paganos con los cuales se habían encontrado. Al alejarnos de la adoración verdadera, comenzamos a perder nuestra identidad como hijos de Dios. Una de las cosas que le repite constantemente es, dejaron mis días de reposo. Bueno, les quiero contar primeramente que el día de reposo principal de Israel era el sábado. El viernes a las 6 de la tarde, al sábado de las 6 de la tarde. Pero no eran los únicos días de reposo. Y de hecho no se refiere tanto a esos días de reposo, sino a los días de fiesta. A la fiesta de tabernáculos, a las fiestas de la Pascua, los panes sin levadura, la fiesta de las semanas y todas las fiestas que estaban alrededor de ellas. ¿Cómo sabía el Señor, aparte de ser omnipotente, cuál es la evidencia que podía ser presentada delante de los hijos de Israel para demostrarles que habían perdido su satisfacción en el Señor? Porque ya no iban a las fiestas. Por eso, cuando alguien se desencanta del Señor, finalmente deja de congregarse, y eso es lo que el Señor les está reprochando. No tienen razones ustedes para no asistir a mis fiestas. ¿Para qué son las fiestas? Para estar feliz, ¿verdad? Aún la Pascua, en la Pascua debía cantarse y se debía comer. Habían participaciones en el vino amargo y en las hierbas amargas, pero eventualmente ellos tenían que llenar sus barrigas y cantar al Señor. Así que ellos habían hecho todo lo posible para demostrar su descontento con el Señor, y el Señor les dice, ustedes no se han dado cuenta, pero yo ya me di cuenta que nunca encontraron satisfacción en mí. Ustedes se jactan de que allá está el templo, bueno, da lo mismo porque no van a mis fiestas. Allá está el rey, da lo mismo porque no siguen mis leyes.
Dios enfatiza la hipocresía de su adoración. Aquí la ironía es desgarradora. El mismo pueblo que había recibido la bondad de Dios elige adorar a ídolos en lugar de honrar al Señor que le había dado las fiestas, la ley y la tierra que fluye leche y miel. Esta traición, porque eso es una traición, es un eco de cómo a menudo en nuestra vida podemos recibir las bendiciones de Dios y sin embargo no quererlo a Él. Todo lo que tienes, dámelo, pero tú no vengas. Así que nos hacemos la pregunta al inicio, ¿cómo el Señor nos ama cuando le hemos dado múltiples razones para dejar de amarnos? Versículo 33 al 38. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado he de reinar sobre vosotros, y os sacaré de entre los pueblos, y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos, con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado, y os traeré al desierto de los pueblos, y allí litigaré con vosotros cara a cara, como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto. Así litigaré con vosotros, dice Jehová el Señor. Os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto. Y apartaré de entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí. De la tierra de sus peregrinaciones los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán, y sabréis que yo soy Jehová. El Señor promete regresarlos a la tierra de Israel. Y les dice, yo voy a sacarlos con brazo fuerte y brazo extendido y con enojo derramado. Estas son las mismas frases con las cuales le dice a Moisés que va a sacar a Israel de Egipto, con brazo fuerte y mano extendida. Y los sacará de esos lugares a donde Él los envió, y los traeré y gobernará sobre ellos. Pero esta será la última ocasión. Quien no se someta será destruido. Los rebeldes serán sacados. Dios declara que con mano fuerte y brazo extendido reinará sobre su pueblo. Este lenguaje obviamente se trata de la autoridad de su poder para cumplir sus propios propósitos. No habrá fuerza humana en el mundo en este momento, ni ningún otro, que frustre el plan de Dios para rescatar a Israel. La promesa de reunir a su pueblo es un acto de gracia a través de su poder. Este acto no solo implica un regreso físico, es una restauración espiritual también. A tomar medidas decisivas para corregir a sus hijos. Mostrar su deseo para que vivan en comunidad y en una relación con Él. ¿Por qué el Señor nos ama tanto? Hermanos, si somos amados del Señor, no habrá fuerza humana en el mundo que nos aleje de Él. Esa es la enseñanza de Pablo en Romanos capítulo 8. Ni la vida, ni la muerte, ni ustedes mismos podrán alejarlos finalmente del amor de Dios. Versículo 39 al 44. Y a vosotros, oh casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor. Andad cada uno tras sus ídolos y servidles, si es que a mí no me obedecéis, pero no profanéis más mi santo nombre con vuestras ofrendas y con vuestros ídolos. Pero en mi santo monte, en el alto monte de Israel, dice Jehová el Señor, allí me servirá toda la casa de Israel, toda ella en la tierra. Allí los aceptaré y allí demandaré vuestras ofrendas y las primicias de vuestros dones, con todas vuestras cosas consagradas. Como incienso agradable os aceptaré, cuando os haya sacado de entre los pueblos y os haya congregado de entre las tierras en que estáis esparcidos. Y seré santificado en vosotros a los ojos de las naciones. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando os haya traído a la tierra de Israel, la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a vuestros padres. Y ahí os acordaréis de vuestros caminos y de todos vuestros hechos en que os contaminasteis,
y os aborreceréis a vosotros mismos a causa de todos vuestros pecados que cometisteis, y sabréis que yo soy Jehová cuando haga con vosotros por amor de mi nombre, no según vuestros caminos malos, ni según vuestras perversas obras, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. En esta última sección, el Señor revela su promesa para su pueblo. Si esto ya se ha cumplido o queda en el futuro, no lo voy a tratar de explicar en este sermón. Si Israel nunca será atraído, o si realmente lo esperamos al fin de los tiempos, que yo creo que sí será. Finalmente, podemos llevarlo a cada una de las vidas de sus hijos. A pesar de las fallas y la infidelidad de Israel, Él ofrece la esperanza de una restauración completa y una conexión renovada con Él. Este pasaje es la muestra de la disposición de Dios a restablecer su pacto con su pueblo, marcando un camino hacia un futuro de adoración auténtica y fidelidad. Dios desafía a su pueblo y les dice: ustedes pueden seguir con sus ídolos. La elección es de ellos. Hermanos, la elección es suya. Así que este llamado que está haciendo el Señor con nosotros es crucial. Dios no desea que su adoración sea forzada, sino un amor y devoción genuinos. Así que si alguien ha decidido no amar al Señor y no es amado por Él, no habrá más consejo para su alma. Pero para los que estamos aquí hoy, el Señor nos demanda arrepentirnos de nuestros pecados y volvernos a Él con todo nuestro amor. La pregunta es entonces, ¿a quién elegiremos servir? ¿A nuestra sociedad con sus ideas y cultura? Los ídolos que pueden tomar muchas formas: el materialismo, el éxito, la fama, la plataforma, o la búsqueda de la aceptación social, o la verdadera adoración que solamente puede surgir de una relación auténtica con Dios, partir de su palabra e ir hacia su iglesia. Cuando elegimos servir a Él, reconocemos que solo Él puede satisfacer nuestras necesidades más grandes. Dios nos invita a reflexionar en nuestras lealtades. Hermanos, ¿a quiénes son leales? ¿A quiénes son fieles ustedes? ¿De quién buscan la aprobación? Pero en nuestro Señor Jesucristo encontramos la máxima prueba de fidelidad. Porque aunque sus discípulos lo abandonaron, Él permaneció fiel al Señor. Y aun cuando lo estaban crucificando, pidió el perdón para sus enemigos. Bueno, por lo menos sus enemigos estaban en la cruz. En tanto que sus amigos, de la forma más hipócrita, habían huido. Algo que nosotros hubiéramos hecho en su lugar. Así que, hermanos, recordemos las palabras de Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 8, cuando dice que el Señor muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. La cruz se convierte en el lugar donde se encuentra nuestra rebelión y la gracia de Dios. En el sacrificio de Cristo, nuestras transgresiones son perdonadas y su resurrección es para nosotros la promesa de una nueva vida. ¿Cómo estamos aplicando la promesa de una nueva vida? ¿Es realidad en nosotros? ¿O es solo una excusa para creer que somos pueblo del Señor cuando tenemos ídolos albergados en nuestro corazón? Seamos un reflejo de su gracia en el mundo. Si el Señor decide no eliminar a Israel, fue por amor a su propio nombre y para que el mundo no mancillara su nombre. ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Deseamos que los hombres insulten al Señor con nuestra vida? Como en el ejemplo que les dije, yo no sabía que eras cristiana. ¿Quién creen que se vio más ofendido? El Señor. Elijamos volver al Monte Santo, a la presencia de Dios, donde nuestra identidad es renovada y nuestra misión en el mundo se redefine.
Que nuestra vida sea un testimonio vivo de la esperanza que tenemos en Cristo, el cumplimiento de las promesas de Dios y el medio por el cual encontramos una relación íntima y duradera con nuestro Creador. Amén. Señor, oramos pidiendo que la historia que tú has contado a Israel de sus rebeliones, Señor, que cuando tú lo buscaste ellos te despreciaron, no sea nuestra historia, Señor. Que las ocasiones donde otras personas se convierten en tu voz y alguien hace ver que estamos caminando mal y alguien, Señor, nos dice que nos estamos alejando, sean para nosotros tus palabras por medio de personas, Señor, y cosas, y que tu mensaje pueda llegar limpio a nuestro corazón para que no nos convirtamos en el Israel histórico, que creyendo que tenían el templo y al rey, tenían la salvación, cuando lo que tenían era un corazón duro y una vida alejada, que no pudieron entender que ya por 3 ocasiones el Señor estaba disgustado con ellos, pero seguían pensando que tú eras su Dios. Que nosotros no vivamos esa misma experiencia, Señor, estando acá, llamándonos continuamente. Pensemos que somos cristianos y no lo somos. Pero tú nos llamas también a tener la solución, que no es dejar de buscarte, sino buscarte bien, sabiendo que debemos arrepentirnos de muchas cosas, y más que sentirnos mal, es dejar de hacerlas. Así que, Señor, si hemos perdido nuestra relación personal contigo, nuestra vida de oración, de estudio de la palabra, de reflexión, de comunión contigo, Señor, aquí en la iglesia, te pido que tú nos hagas sentir nuevamente gozo, que nos sintamos plenos y satisfechos. Bendice tu palabra en nuestra vida y que los hombres de allá afuera no blasfemen tu nombre por causa de nuestra infidelidad, porque tu amor hacia nosotros nunca se acaba. En el nombre de Jesús. Amén.